como una de las cosas que al parecer más nos gusta hacer a los judíos es discutir, pues seguimos discutiendo, charlando acerca de la identidad judía aquí, sobre la identidad judía. Tova Schwartzman, una semana más, ¿cómo estás? Muy bien, y vamos a hablar de la identidad judía, de las identificaciones judías, y te propongo que nos metamos en un tema quizás que atraviesa todo el judaísmo y que por ahí no nos damos cuenta. Pues parece algo sencillo. ¿Qué es ese tema que atraviesa todo el judaísmo? Creo yo que de muchas maneras lo que atraviesa el judaísmo, si uno ve la estructura más que la historia, es la diferencia como tal. Es lo que los judíos tratan de hacer en cada uno de sus actos, hasta los rituales, que es diferenciar, no juntar. Uh-huh. Y no estoy diciendo separar en el sentido de algo es mejor o algo es peor, sino hacer un culto a la diferencia. Uh-huh. Y te voy a dar un ejemplo, quizás esto es lo que atraviesa el judaísmo con mucho humor también, que es la diferencia, creo yo, más existencial, que es la diferencia entre hombres y mujeres. Muchas veces, desde el movimiento del siglo XX, la igualdad entre hombres y mujeres ha sido elevada a una categoría de valor, y es cierto, la igualdad en los derechos, etcétera. Pero esto responde en el judaísmo a la diferencia entre hombre y mujer. Y eso muchas veces se ha interpretado como la mujer es menos, el hombre es más. Si uno ve los textos en el Talmud, por ejemplo, la cuestión de la diferencia entre hombre y mujer es muy marcada. Hay un chiste talmúdico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Casi. Hay un tratado que se llama Mujeres y otro tratado que le viene después que se llama Pérdidas. Uh-huh. Entonces el chiste es que después de las mujeres siempre vienen las pérdidas. Y de alguna manera esto tiene su base en el primer capítulo de Génesis y el segundo, donde están creados el hombre y la mujer. Uh-huh. Y hay muchas versiones de esto, pero yo diría, digamos, que uno puede tomar tres versiones. La primera es la que dice que Dios creó al hombre, mujer y hombre lo creó. Zahar Benekeiva bara otam. Zahar Benekeiva es más macho y hembra, ¿no? Lo creó, como si el singular tuviera la característica de que los creó a un solo ser con dos sexos. Pero luego hay una separación de esto, ¿no? A uno lo llamó Adán, al otro lo llamó Eva. Después te voy a contar una cosa interesante sobre el nombre Eva. Uh-huh. Para que Eva sea una ayuda en contra de él. Alguna vez, creo, fuera de la radio hablamos de esto. Uh-huh. Y esta cuestión en donde la mujer tiene un rol frente al hombre de ser ayuda en contra. Sí, lo de ayuda en contra es un concepto difícil de comprender de alguna manera. Yo creo que implica una cuestión muy metafísica. Bien, yo diría, a ver, si lo llamamos, y vos decís metafísica, y yo le agrego la palabra un oximorón, ¿sí? Es oximorón absoluto, sí, sí. Y entonces, ¿cómo puede ser? Si es ayuda, no puede ser en contra, y si es en contra, no puede ser ayuda. Pero toda la expresión, todo ese sintagma, implica que la mujer no puede ser un espejo del hombre. Uh-huh. Es ayuda cuando está en contra, pero en contra en el sentido de marcar la diferencia con un espejo. Uh-huh. La mujer no es espejo del hombre, no es un doble del hombre. En todo caso, es una cosa diferente.
Es más, el Talmud cuando dice las mujeres que son un mundo aparte, y creo que la historia de la humanidad siempre ha querido trabajar este concepto de qué es una mujer. Freud se murió con esa pregunta, ¿qué es una mujer? No la pudo contestar. Yo creo que el tema de la diferencia, el tema de que muchas veces en la ortodoxia esta diferencia se ha hecho, vamos a decirlo así, se cristalizó hasta el absurdo, ha tapado esto que la Torá y el Tanaj y el Talmud tiene como muy dinámico, que es la posibilidad de que tanto el hombre como la mujer sean mundos diferentes y no por eso se mezclen. En todo caso, se necesita una tercera instancia, que en el Talmud está trabajado como que hay una tercera instancia, bueno, en el caso del Talmud es Dios, ¿sí? En realidad no son hombre y mujer, sino que son tres elementos en los cuales Dios, creas o no creas en Dios, eso no importa, es el elemento que hace relacionar estos dos términos, hombre y mujer, porque finalmente son dos términos. Tanto es así que cuando uno ve qué cosas, yo te voy a armar un rompecabezas o piezas de rompecabezas en donde el tema de la separación, de la diferencia, está muy marcado en el judaísmo, desde la kashrut, donde se diferencia la leche de la carne, desde la ropa, donde se diferencia tal hilado de tal lana y no las puedes mezclar, desde la diferencia concreta entre lugar del hombre y lugar de la mujer, desde las diferencias de qué puede hacer un hombre y qué puede hacer una mujer. Todo eso está marcado por la palabra Evdel, Abdalá. Sería algo así como separar, porque la noción de juntar tiene que ver con caos. La noción de que todo está revuelto tiene que ver con la sensación de caos. Y hay un orden que de alguna manera también lo descubrió Lévi-Strauss en los sistemas elementales del parentesco, donde él vio que todos los grupos humanos tienen una especie de ordenamiento simbólico donde están los lugares diferenciados. No es lo mismo un hijo que un padre, no es lo mismo una mujer que un hombre, no es lo mismo una hija que una madre. Son como lugares simbólicos que se van ocupando. Y en la medida en que la ciencia de hoy puede hacer que una abuela a su vez sea madre de su propio nieto, no sé si me comprenden. Sí, creo que sí. Bueno, el mundo siente una incomodidad, por llamarlo suavemente, o algo del caos que se acerca cuando todo se mezcla. Perdona, si entiendo, cada cosa debe estar en su sitio en este sentido, pero no hay una jerarquización ética, ¿no?, dentro de esto. No quiere decir que sea mejor ser madre que padre, es decir, no hay una cuestión que sea mejor que otra, simplemente lo que tiene que ser es que cada una de ellas esté en su sitio. Exactamente, de ninguna manera hay una jerarquización. Es más, si la hubiera, estaría a favor del elemento femenino. Y tú sabes que los judíos somos muy afectos al poder de las palabras y al poder de lo escrito. Y entonces, para, digamos, elevar a la mujer a la categoría de, digamos, jerarquizada, se dice que la mujer tiene biná, que es una especie de inteligencia, de la palabra inteligir, no por ser más inteligente, sino que tiene un poder de inteligir, de comprehender con H en el medio, ¿sí?, que el hombre aparentemente tiene menos. Por eso se dice que la mujer tiene biná y el hombre tiene jochma, tiene inteligencia el hombre, pero no es la de comprehender.
la de aprehender, es la de la inteligencia que uno dice, bueno, alguien es inteligente. Sí, es la de comprender sin H, es decir, no, de alguna manera, así es, no lo hace suyo, no lo bueno, no sabría ahora mismo decir las palabras. Pues pero dijiste algo perfecto, no lo hace suyo. Bueno, perfecto. Perfecto, la mujer es como que subjetiva aquello que el hombre no puede subjetivar tan fácilmente. Es por eso que cuando tú dices, bueno, si no hay una jerarquización, de alguna manera la mujer tiene en el judaísmo la característica de, por un lado, lo misterioso, por otro lado, esa inteligencia de inteligir, y por otro lado, entonces, tiene poder, pero es un poder que no se ejerce. Mira tú, es otro oxímoron. No es un poder que se ejerce de la forma masculina, es un poder que por tenerlo y al no ejercerlo, se le atribuye un poder. Digamos que uno sería activo, que sería el masculino, y el otro como que emana, ¿no? Sería más pasivo. Sí, mira, también las dimensiones de Dios en la Kabbalah tienen una forma femenina que se llama la Shejina, ¿no? Que es aquella que acoge, aquella que abre sus alas y acoge. En cambio, las formas masculinas, digamos, del Dios judío tienen más que ver con el que hace. Y como ves, esta línea que creo que atraviesa, digamos, algo de lo judío, es esta cuestión de la diferencia como esencial. Y es por eso que también el detalle, digamos, parece que lo judío tiene mucho menos que ver con lo universal que con lo particular. Tiene más que ver con lo particular. Es curioso porque escuchándote estaba reflexionando, de alguna manera esto es el antimaniqueísmo, esto. Absolutamente. Es decir, se va a lo específico y no se hacen todos los suecos son no sé cómo, ¿no? No, yo conozco a un sueco llamado Lars no sé cuánto, que es así concretamente. Absolutamente. Es más, si uno pensaría en las categorías aristotélicas donde lo universal y lo particular se introdujeron en Occidente, y es muy importante pensar en el universal y en el particular en nuestra cultura, digamos. En el judaísmo lo universal casi te diría que no existe como concepto. No hay un Dios para todos los hombres. Esto que parece raro, ¿no? Pero es un Dios de los judíos. Es particular. No hay un texto para todos los hombres, esta cuestión ecuménica. Es un texto para los judíos. Y esto, de alguna manera, si es tomado, te diría, con mala espina, uno podría decir, bueno, pero qué separatista, ¿no? Es tomado así por mucha gente. Yo diría que justamente cuando uno lee los textos judíos, es como leer los textos de una gran tribu. Y para esa tribu, lo particular de esa tribu es justamente la diferencia. Perdona, estaba pensando ahora con lo que decías, que en el fondo esto es la esencia de la psicología, ¿no? Que es la única ciencia que no tiene paradigma. Así es. Bueno, Maya, realmente es un gusto tu opinión y tu pregunta. No, es un gusto escucharte a ti todo adentro. No, mira, hay algo en el psicoanálisis, hay un libro de Gerard Haddad que se llama El hijo ilegítimo, porque refiere al psicoanálisis como hijo ilegítimo del judaísmo. Donde él plantea ahí con mucha riqueza que digamos la forma talmúdica de pensamiento
esta cuestión del detalle, de la particularidad, ha pasado a Freud, de alguna manera, sin saberlo, quizás, donde el gusto por el detalle hace a la diferencia de estructura. Esta no es una frase mía, es una frase, digamos, que tiene que ver con algo que dijo un talmudista, que la diferencia de un pelo, del grosor de un pelo, hace a la diferencia de todo. Y tú ves que un rasgo distinto en un rostro humano, aún en gemelos, hace a la diferencia de todo. Siempre estamos buscando la diferencia, porque estamos buscando quizás la esencialidad de cada persona, no en las igualdades. Por eso se dice muchas veces que el judaísmo no le gustan las imágenes, porque las imágenes generan igualdades. Le gusta más las diferencias en la escritura y en la lectura y en lo oído, que eso genera más particularidades y más separaciones, ¿no? Toda una pregunta, en la medida en la que se busca esa diferencia, de alguna manera buscamos diferenciarnos, como que con esa otredad, como que descubrimos el yo, ¿no? Bueno, esto ya es a lo mejor, digamos que de alguna manera es un definirnos a nosotros mismos, el diferenciarnos con el resto. Todo el tiempo. Yo diría que cada persona lo hace, y no es privativo del judaísmo, pero el judaísmo lo ha desarrollado en escrito. Cada persona lo hace, y cada persona de cada cultura, si tú ves todas las culturas, cualquiera sean estas, tratan de conservar lo propio. Y aún, diría yo, en Israel, en la época de Ben Gurión, cuando había muchísima inmigración de judíos de otras partes del mundo, Ben Gurión trató de casi imponer esta cuestión del crisol, de que todo se mezcle, de que sea, digamos, el israelí sea un israelí. Sin embargo, las comunidades dentro de Israel, bueno, cada vez menos quizás, han tratado de conservar de alguna manera su particularidad. Esto ha traído cuestiones políticas también, obviamente, pero me parece que en el judaísmo hay como un desarrollo del pensamiento de una lógica de la diferencia, que es lo que tenemos todos. Hoy tenemos la comunidad europea, tenemos la globalización, tenemos Internet, todo atenta contra la particularidad. Y es un problema, porque tú ves que todos los aeropuertos son exactamente lo mismo, y ves que todos los shopping centers son iguales, y en todos los lugares están las mismas marcas, y tú te sientes, por un lado, en lugares no lugares, como diría Bátimo, ¿no? Hay lugares que no son lugares. Los lugares propios son los particularizados. Bueno, hay una oración de Bashevis Singer en su libro El Tribunal de mi Padre, donde él cuenta que su papá era un Rav, y venían a él a consultarle cuestiones legales, y él aplicaba la ley, pero Bashevis Singer decía que su padre decía: solo lo particular es justo y verdadero, porque te sientes reconocido como sujeto ahí, no solamente como objeto dentro de una universalidad que no sabes en qué te diferencias del otro. En el fondo es todo eso, una lucha entre objeto y sujeto, ¿no? Así es, así es, así es. Por eso agrego quizás un poco mezclado, pero el pensamiento weberiano, que se basa en el yo y tú, no es el yo y ello. El ello es el objeto sin particularizar. En cambio, el tú es aquello que tú reconoces en la otredad, pero al mismo tiempo lo reconoces como otro sujeto, no como un objeto.
Y el pensamiento weberiano ha recogido de esta ética judía la diferencia y a la vez el respeto a esa diferencia. Es curioso porque para seguir en el oxímoron, el ser diferentes nos hace nosotros, pero siguiendo también somos todos hechos a imagen y semejanza de Dios, luego somos todo lo mismo. Bueno, es que ese es el oxímoron. Somos todos iguales en la diferencia. En que tenemos igualdad todos, en que todos somos diferentes. Y bueno, es un pensamiento obviamente complejo. Ser igual, en todo caso, no quiere decir, ¿cómo decirlo? Tener un espejo al lado. En todo caso, es respetar la diferencia del otro y poder reconocerla en uno. Y creo que si esto lo extrapolas también a lo político, el reconocimiento del otro como distinto puede llevar quizás a la paz. No, ojalá. Ojalá. Toba, tenemos que ir concluyendo. Me da mucha rabia porque creo que hoy ha sido un programa especialmente intenso, pero enriquecedor. Lo que pasa es que no te voy a dejar que te marches sin que cumplas una amenaza que nos has hecho al principio sobre el significado del nombre Eva. Ay, cierto. Pero tú sabes que lo tenía en la cabeza. Mira, en el Tanaj, Javá quiere decir vida. O sea, Javá se ha traducido como Eva. Pero resulta que la palabra Eva viene del inglés antiguo, O-E-F-F, que quiere decir maldad. Así que uno piensa que Javá está traducido como Eva, y en realidad Javá, en el verdadero sentido hebreo, tiene que ver con vida. Y en la traducción se ha deslizado esta cuestión en donde la mujer es un poco malita. Es que le da de comer la manzana, que no. Exacto. No se debía. Exacto. Bueno, sin esa manzana no hubiera habido vida tampoco, ¿no? O estábamos todos en el paraíso disfrutando los unos con los otros. Sí. ¿Quién sabe? Toba, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Una semana más y dentro de otros 15 días volveremos a seguir indagando sobre esta identidad judía. ¿Cómo no? Señoras, señores, no nos falten. Muchas gracias a ustedes también.